Si crees que Dios te está guiando hacia una decisión importante, cambiar de carrera, mudarte, empezar un proyecto, entrar en una relación, y esa dirección parece consistente con la palabra y viene con paz, el siguiente paso sabio es buscar el consejo de 2 o 3 personas espiritualmente maduras que te conozcan bien, que amen a Dios y que no tengan miedo de decirte la verdad, incluso si es incómoda. No busques personas que simplemente te dirán lo que quieres oír. Busca consejeros que te hagan preguntas difíciles, que te ayuden a ver puntos ciegos y que oren contigo por confirmación. Recuerdo una vez que sentí fuertemente que Dios me estaba llamando a dejar un trabajo seguro para dedicarme a tiempo completo a un ministerio incipiente. Sentía paz al respecto y creía que se alineaba con la palabra. Pero era un paso enorme y aterrador. Antes de tomar la decisión final, hablé con mi pastor y con 2 mentores espirituales que respetaba mucho. Les presenté la situación, mis oraciones, mis miedos. No les pedí que tomaran la decisión por mí, sino que oraran conmigo y me dieran su perspectiva sabia. Los 3, de forma independiente, me hicieron preguntas desafiantes, pero también me confirmaron que veían la mano de Dios en ese llamado. Su consejo no reemplazó mi discernimiento personal, pero lo confirmó y me dio una seguridad adicional para dar el paso de fe. La aplicación práctica es esta. No tomes decisiones importantes en aislamiento. Identifica a tus consejeros sabios. ¿Quiénes son esas personas en tu vida que caminan cerca de Dios, conocen su palabra y te aman lo suficiente para ser honestos contigo? Cuando necesites discernir una dirección, comparte tu corazón con ellos. Pídeles su perspectiva y oración. Escucha atentamente su consejo. Si varios consejeros piadosos te dan advertencias consistentes, tómalo muy en serio. Si confirman la dirección que sientes, te dará más confianza. Dios a menudo usa la sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo para guiarnos individualmente. Cuarto filtro. ¿Se alinea con el carácter de Dios? La prueba de la naturaleza divina. A veces, una dirección puede no contradecir un versículo específico de la Biblia, pero sí choca con el carácter general de Dios tal como se revela en toda la Escritura. Dios es amor, es justo, es misericordioso, es fiel, es santo. Su voz siempre reflejará su naturaleza. Si una impresión te lleva a ser cruel, injusto, egoísta, infiel o a actuar sin amor, puedes estar seguro de que no viene de Dios, aunque intentes justificarla con versículos sacados de contexto. La voz del enemigo a menudo imita la espiritualidad, pero carece del fruto del carácter de Cristo. Jesús nos advirtió en Mateo 7, 15, 16, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis». Esta advertencia aplica también a las voces internas o externas que intentan guiarnos. El Espíritu Santo nunca te guiará a hacer algo que viole el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Su voz siempre promoverá la unidad, la edificación, la santidad y el amor. He escuchado a personas decir cosas como, Dios me dijo que le dijera a esa persona todas sus verdades, y luego proceden a destruir a alguien con palabras duras y críticas, justificándolo como profecía. Pero esa forma de hablar no refleja el carácter amoroso y restaurador de Jesús. La voz de Dios puede confrontar el pecado, sí, pero siempre lo hace con el objetivo de restaurar, no de destruir. La aplicación práctica es esta. Cuando creas que Dios te está hablando o guiando, pregúntate, ¿esta dirección refleja el carácter de Jesús? ¿Produce amor, paz, justicia, santidad? ¿O produce orgullo, división, miedo, crueldad? Familiarízate profundamente con el carácter de Dios a través de la lectura constante de los Evangelios y de toda la Biblia. Cuanto más conozcas cómo es Él, cómo actúa, cómo habla, más fácil te será reconocer su firma en la dirección que recibes y distinguir las imitaciones. Su voz siempre sonará como Él. Quinto filtro. ¿Glorifica a Dios y edifica a otros a largo plazo? La prueba del propósito final. Finalmente, una guía útil para discernir la voz de Dios es preguntarte por el propósito final de la dirección que crees estar recibiendo. ¿A quién glorifica? ¿A ti o a Dios? ¿Qué fruto producirá a largo plazo? ¿Edificará el reino de Dios y bendecirá a otras personas? ¿O solo servirá a tus propios intereses egoístas? La voz de Dios siempre nos llamará a algo más grande que nosotros mismos. Su propósito último es su gloria y la edificación de su iglesia. Primera de Corintios 10:31 nos da el principio rector. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y Efesios 4:29 nos instruye, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si una oportunidad o dirección se centra exclusivamente en tu propio beneficio, en tu comodidad, en tu fama, y no tiene una conexión clara con glorificar a Dios o bendecir a otros, es probable que no venga de Él. La voz de tu propia carne siempre buscará la autopromoción. La voz del enemigo puede ofrecerte atajos hacia el éxito mundano, pero a costa de comprometer tu integridad o alejarte del propósito de Dios. La voz de Dios, en cambio, a menudo te llamará al sacrificio, al servicio, a poner los intereses de su reino por encima de los tuyos. ¿Cómo saber si es la voz de Dios, la tuya o la del enemigo? ¿Alguna vez has estado en una encrucijada, necesitando tomar una decisión importante, y has clamado: Dios, háblame, dime qué hacer? Esperas una señal clara, una voz audible, una confirmación inconfundible, pero a menudo lo que recibes es un torbellino de pensamientos, sentimientos e ideas contradictorias. Te preguntas: ¿esto que siento es realmente Dios guiándome? ¿O es solo mi propio deseo hablando? O, peor aún, ¿podría ser el enemigo tratando de desviarme? Esta lucha por discernir la voz de Dios es una de las experiencias más comunes y frustrantes de la vida de fe. Queremos obedecer a Dios, queremos seguir su voluntad. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que estamos escuchando correctamente en medio de tanto ruido interior y exterior? La falta de claridad puede llevarnos a la inacción, a la ansiedad o a tomar decisiones impulsivas de las que luego nos arrepentimos. La Biblia nos asegura que Dios sí habla a sus hijos. Jesús dijo en Juan, capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Él quiere comunicarse con nosotros, guiarnos, darnos dirección. Pero también nos advierte que existen otras voces. La voz de nuestra propia carne, nuestros deseos egoístas, y la voz del enemigo, el padre de mentira. Juan 8:44. Yo mismo he pasado por incontables momentos de confusión, preguntándome si una idea brillante era inspiración divina o solo mi propio ego. He sentido impresiones fuertes que luego resultaron ser equivocadas. Y he aprendido, a través de errores y aciertos, que discernir la voz de Dios no es un don místico reservado para unos pocos súper espirituales. Es una habilidad que se cultiva, una sensibilidad que se entrena, usando las herramientas que Dios mismo nos ha dado en su palabra. Hoy vamos a explorar 5 filtros bíblicos, 5 pruebas de discernimiento que puedes aplicar cada vez que necesites saber si esa voz que estás escuchando viene realmente de Dios, de ti mismo o del enemigo. Quédate conmigo, porque aprender a distinguir las voces es fundamental para caminar con seguridad y confianza en el propósito que Dios tiene para ti. Primer filtro. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? La prueba de la Escritura. Este es el filtro fundamental, el más importante, el innegociable. Dios nunca, jamás, te dirá algo que contradiga lo que Él ya ha revelado claramente en su palabra escrita, la Biblia. Su carácter es inmutable, su verdad es eterna. La Biblia es nuestra máxima autoridad y la principal manera en que Dios nos habla hoy. El apóstol Pablo lo enfatiza en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tienes una impresión, un sentimiento o incluso un sueño que te dice que hagas algo que va en contra de un principio bíblico claro, como mentir, robar, guardar rencor, abandonar a tu familia, unirte en yugo desigual, puedes estar 100% seguro de que esa voz no es de Dios. No importa cuán espiritual se sienta o cuánta paz aparente te dé en el momento, Dios no se contradice. Recuerdo a una persona que conocí que estaba convencida de que Dios le estaba diciendo que dejara a su cónyuge para empezar una nueva relación con otra persona, porque finalmente había encontrado a su alma gemela, y sentía una paz increíble al respecto. Cuando le preguntamos si esa dirección se alineaba con lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio, se puso a la defensiva, diciendo que su experiencia era más fuerte. Trágicamente, siguió esa voz, y el resultado fue devastación para varias familias. El sentimiento puede engañar, la palabra de Dios no. La aplicación práctica es esta. Antes de actuar sobre cualquier dirección que creas recibir, pásala por el filtro de la Escritura. Pregúntate, ¿hay algún mandato o principio bíblico claro que apoye o contradiga esta idea?
Si contradice la Biblia, descártala inmediatamente. Si no la contradice directamente, pregúntate: ¿se alinea con el carácter de Dios revelado en la Biblia? ¿Promueve los valores del reino como el amor, la justicia, la santidad? Familiarízate con la palabra de Dios. Cuanto más conozcas su voz escrita, más fácil te será reconocer su voz hablada o susurrada a tu espíritu y distinguirla de las imitaciones. La Biblia es tu primer y más seguro filtro. Segundo filtro: produce el fruto del espíritu o el fruto de la carne. La prueba de la paz versus la ansiedad. La voz de Dios, aunque a veces nos desafíe o nos pida cosas difíciles, siempre produce en nuestro espíritu, a la larga, el fruto del Espíritu Santo. En cambio, la voz de nuestra propia carne, egoísmo, miedo, o la del enemigo a menudo produce confusión, ansiedad, urgencia o condenación. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 describe el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios actúa como un árbitro interior. Cuando Dios te está guiando hacia algo, incluso si es un paso de fe que te da miedo inicial, generalmente habrá una paz subyacente, una sensación de esto es lo correcto, una calma en tu espíritu que confirma la dirección. Por el contrario, cuando es tu propia ambición, tu miedo o el enemigo quien te empuja, a menudo sentirás una inquietud persistente, una urgencia ansiosa. Tienes que hacerlo ya, confusión o una sensación de presión y condenación. He aprendido a prestar mucha atención a esta prueba de la paz. Ha habido momentos en que una oportunidad parecía perfecta en papel. Buen dinero, reconocimiento. Pero sentía una extraña falta de paz al respecto, una inquietud en mi espíritu que no podía explicar. En otras ocasiones, he sentido el llamado a tomar un paso que parecía ilógico o arriesgado, pero venía acompañado de una profunda paz interior que confirmaba que era la dirección de Dios. Una vez, estaba considerando asociarme en un proyecto con alguien. Todo parecía ir bien, pero cada vez que oraba al respecto, sentía una bandera roja en mi espíritu, una falta de paz. No había nada objetivamente malo, pero esa inquietud persistía. Decidí no avanzar, basándome en esa falta de paz. Meses después, descubrí información sobre esa persona que confirmó que asociarme habría sido un error desastroso. La paz de Dios había actuado como mi árbitro protector. La aplicación práctica es esta: aprende a escuchar la voz de la paz, o la falta de ella, en tu espíritu. Cuando estés considerando una decisión, después de pasarla por el filtro de la palabra, pregúntate: ¿siento la paz de Dios al respecto? No la confundas con la simple ausencia de problemas o con la emoción del momento. Es una calma más profunda, una sensación de estar alineado con Dios. Si sientes consistentemente ansiedad, urgencia, confusión o presión, detente. Espera, ora más. Busca consejo. La voz de Dios a menudo habla en el silbo apacible, no en el torbellino de la ansiedad. Deja que su paz gobierne tu corazón. Tercer filtro. ¿Se confirma a través de consejeros sabios? La prueba de la comunidad. Dios rara vez nos guía en completo aislamiento. Él nos ha puesto en un cuerpo, la iglesia, y a menudo confirma su dirección a través del consejo sabio de hermanos y hermanas maduros en la fe. Intentar discernir la voluntad de Dios solo, basándote únicamente en tus propias impresiones, puede ser peligroso. Somos subjetivos y podemos engañarnos fácilmente. El libro de Proverbios enfatiza repetidamente la importancia del consejo. Proverbios, capítulo 11, versículo 14, dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y Proverbios 15:22 añade: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Cuando estaba considerando diferentes caminos profesionales, este filtro fue crucial. Algunas opciones ofrecían más dinero o más reconocimiento personal, pero cuando oraba y me preguntaba, ¿cuál de estas opciones me permitirá usar mis dones de manera más efectiva para glorificar a Dios y servir a su pueblo a largo plazo? La respuesta se volvía más clara. La dirección de Dios no siempre es el camino más fácil o el más lucrativo según el mundo, pero siempre es el más significativo y el que produce un fruto eterno. La aplicación práctica es esta: cuando estés evaluando una decisión o dirección, mira más allá de los beneficios inmediatos. Pregúntate: ¿cómo encaja esto con el propósito general de Dios para mi vida?
¿Cómo puedo usar esta situación para honrar a Dios? ¿Cómo puede esto bendecir a otras personas? Si la respuesta principal es, me beneficia a mí, ten cuidado. No es que Dios no quiera bendecirte, pero su guía siempre tendrá una dimensión trascendente, conectada a su gloria y a su reino. Busca la dirección que, aunque quizás implique sacrificio, sabes que a la larga producirá un fruto que honra a Dios y edifica a otros. La palabra, la paz, el consejo, el carácter y el propósito. 5 filtros. 5 pruebas que puedes usar, no como una fórmula matemática, sino como herramientas de discernimiento guiadas por el Espíritu Santo. Aprender a distinguir la voz de Dios es un viaje que dura toda la vida. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión. No te castigues cuando te equivoques. Dios es paciente. Él está más interesado en tu corazón dispuesto a escuchar que en tu perfección para discernir. La clave es cultivar una relación íntima y constante con Él. Cuanto más tiempo pases en su palabra, en oración, en adoración y en comunidad, más sintonizado estará tu oído espiritual a su voz. Aprenderás a reconocer su tono, su carácter, su paz. Así que no temas el silencio ni la confusión. Úsalos como una invitación a buscarlo más intencionalmente. Aplica estos filtros con humildad y confía en que el buen pastor conoce a sus ovejas, y sus ovejas, con el tiempo y la práctica, aprenden a reconocer su voz. El discernimiento es una habilidad crucial. De estos 5 filtros que hemos explorado, ¿cuál sientes que necesitas empezar a usar de manera más consciente en tu vida? Compártelo en los comentarios. Al identificarlo, nos ayudamos a crecer juntos en esta área tan importante. Gracias por ver este video. Si fue de bendición para tu vida, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos.